Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, bendito sea el Señor, mi amor. Otra oportunidad hermosa que el Señor nos da para crecer en su amor. ¿Qué te parece? Súper espectacular. No, esto es espectacular, ¿sí o no? Súper califragilístico espiralidoso. Hay muchas películas. Una peliculita. Si tú sabes qué película es esa, dímela. Porque mi esposa quedó en su infancia, no ha podido superarla. La niña todavía la tiene allí atoradita, como dice. Bueno, mi amor, estamos bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué te parece? Entonces vamos a empezar este momento orando para que el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad, inclusive hasta nuestra Madre María, que es nuestra preciosa Madre, también nos acompañe en este momento y que nos cubra con su manto celestial. Entonces oramos para que este momento sea sagrado y no estemos nosotros dando un conocimiento humano. Dios nos libre de estar dando un conocimiento humano y que nos dé un conocimiento mucho más espiritual. Porque ese es nuestro alimento, porque nosotros, tú y yo, pertenecemos al reino de los cielos, si tú quieres aceptarlo. Pertenecen al reino de los cielos y entonces necesitamos alimento. Y ese alimento es ese alimento verdadero donde fluye leche y miel, ese alimento que es el reino de los cielos, que es ese maná bajado del cielo, que es la palabra. Entonces vamos a alimentarnos con la palabra. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor misericordioso, por esta mañana. Gracias por este momento. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das: alimento, vestido, techo. Gracias por permitir que tuviéramos descansos. Gracias, Señor, porque permites tú oportunidades para seguir estando en tu presencia y conocerte, Señor. Gracias, Padre Santo, porque de la oscuridad tú nos has llamado, Señor, al reino de la luz, porque dentro de tu plan tú nos pensaste para estar junto a ti. Gracias, eterno Dios y Rey, que nos das tantas bendiciones, Padre. Gracias, Señor misericordioso. Gracias, Señor, porque nos enseñas realmente qué es el amor, qué es el perdón, qué son tantas cosas maravillosas, Señor, que el enemigo nos robó por causa del pecado. Gracias, Señor, porque nos permites entender que tú nos has dado una libertad para que decidamos si seguimos contigo o no. Gracias, Señor bendito y adorado, porque ante la dificultad y a pesar de que hayamos decidido en un momento determinado estar por un camino equivocado, y que pensamos que las cosas no fluyen, no salen correctamente, Señor, tú vienes en nuestro auxilio y nos das la mano y ayudas a enderezar esos caminos torcidos, Señor. Gracias. Gracias porque tú sí ves cada una de las trampas, de los engaños del enemigo. Y si dependemos de ti, Señor, nosotros podemos también librarnos, huir de esas trampas, Señor. O si fuimos atrapados, tú nos ayudas a liberarnos de ellas, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito y adorado, porque cuando fallamos como hijos tuyos, Señor, viniste en nuestro auxilio con un plan impresionante que nadie lo pensaría, y fue entregar a tu Hijo unigénito para que Él viniera a liberarnos, Señor. Gracias por pensar en nosotros y amarnos tanto, Señor, porque ese es un sacrificio que nos demuestra de tu amor, que nos demuestra cómo tú anhelas que estemos en tu presencia, Señor. En esta mañana específicamente, Padre Santo, te pedimos que tú abras los sentidos espirituales, los ojos, los oídos, para que podamos ver y oír las cosas, el pecado, lo podamos ver y oír, y nosotros sintamos fastidio de ese pecado y lo podamos rechazar como tú lo rechazas, Señor. Que nosotros no nos permitamos, Señor,
seguir cayendo en esos engaños del enemigo. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor. Permite que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos entender de tu palabra, entender lo que tú nos dices, Señor, para que caminemos bien lejitos de las trampas del enemigo. Para que cuando estemos cerca salgamos huyendo, Señor, de esas trampas. Y así, Señor, poder acercarnos a ti. Así, Señor, poder vivir en santidad. Así, Señor, poder vivir caminando a través de tu palabra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por lo cual hoy recibe la gloria y la honra, Señor. Porque solo Él, un ser tan santo y tan puro, pudo haber llegado al lugar donde está, en el trono. Señor, ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos. Que la sangre de tu Hijo amado sea sobre nosotros, Señor, para que seamos redimidos del control del enemigo, para que por medio de la sangre de Cristo Jesús nosotros seamos perdonados y limpiados de nuestros pecados, Señor, para que podamos vivir en la comunidad, en la comunión con nuestros hermanos y con tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa luz. Que la sangre de Cristo Jesús, Señor, nos permita presentarnos delante de nuestro Padre eterno, justificados, como si nunca hubiésemos pecado, y así mismo podamos vivir en la santidad, Señor. Permítenos, Señor, tu palabra, el entendimiento de tu palabra, para que esa palabra la podamos guardar, atesorar, la podamos practicar, Señor, pero no solamente eso, la podamos compartir con nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo. A ti, Señor Padre eterno, la gloria y la alabanza. A ti, Señor, la honra, porque solamente tú eres Dios de honra. Te lo pedimos, Padre Santo, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos hoy para Juan, el Evangelio de San Juan, al capítulo 8, versículos del 21 al 30. Jesús les volvió a decir: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron: ¿acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús le respondió: en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo les digo al mundo, es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy el que soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. Palabra de Dios. Bendito y alabado seas tú, Papito Dios, por esta palabra que nos regala. Santo eres tú. Gloria a ti, Padre Santo, porque tu palabra es eterna, es infinita. Imagínate, mi amor, que aquí en este pasaje nuestro Jesús nos está confirmando que el hecho de haber dado la vida por nosotros en la cruz nos da el regalo de los regalos. Dice: ustedes entenderán, comprenderán que yo vengo del Padre. Y ahora sí entendemos que con ese sacrificio de él en cruz tenemos la comunión con nuestro Padre Dios. Porque nadie le entendía en ese momento. Solamente a través del Espíritu Santo en ese instante, los que estaban escuchando a mi Jesús no entendían eso de cómo así que Él es el Padre y cómo así que yo soy el que soy. No lo entendían, les causaba dificultad. Pero en ese instante, porque ellos solamente veían desde lo humano,
Sí, como así que él no hace parte de este mundo y que él hace parte de otro reino por allá en donde yo no veo, como así que él es rey. Esas cosas no las entendían. A nosotros se nos dio ese regalo y entendemos que cuando mi Jesús da la vida por nosotros en la cruz, el velo se rompe y entramos al lugar santo, al Santo Santorum, que es donde está la presencia de nuestro Padre Dios, y se hace vida la petición de mi Jesús en Juan 17, cuando Él dice que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. No te pido por estos que están conmigo, sino los que van a venir después de ellos. O sea que tú y yo somos, si hemos escuchado el Evangelio y seguimos el Evangelio, somos esos que seguimos a los apóstoles. Inclusive es posible que nosotros vengamos de las enseñanzas posiblemente de Pablo, ¿no? Porque él fue a donde los pueblos paganos, no creyentes. Entonces es posible, como de igual manera también de Santiago, porque creo que él llegó hasta España, por ahí habla de Santiago de Compostela, que es posible que Santiago también vengamos con esas enseñanzas de ellos, no sabemos. Lo cierto es que llegamos a la presencia de nuestro Jesús de Nazaret, lo asumimos como esa piedra angular que desecharon los arquitectos y ahora lo hacemos parte de nuestra vida. Espero que lo estés haciendo tu parte de tu vida. Y comprendemos que cuando dio la vida en la cruz, como Él dice, ustedes lo entenderán cuando yo esté elevado allí en las alturas. Claro que sí, cuando Él lo crucificaron, cuando Él estaba allí en la cruz, se nos dio el regalo más lindo de la comprensión que tenemos un Padre creador, un Padre amoroso, un Padre que es misericordioso, que su misericordia no la entendemos, porque ahora hay una comunión directa con nuestro Padre Dios. En mi caso y en nuestra comunidad, es mi papá. Es mi Padre Dios hermoso. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo si nosotros que estamos sumergidos en la presencia de Dios, tú y yo, hablo de tú y yo, estamos sumergidos o queremos estar sumergidos en la presencia de Dios, decimos, es que Dios es un Dios. No, Él no es un Dios, Él es el único Dios verdadero. Solamente que nosotros nos hemos creado dioses o le estamos creyendo a ese maldito demonio, que Dios lo reprenda, pues a ese demonio inmundo. Entonces nosotros somos esos hijos amados de Papá Dios del cielo y Él no es un Dios, Él es el Dios verdadero. Por eso lo decimos en el credo, el Dios verdadero. No hay un Dios, es que Él es uno de esos dioses, no, esos unos dioses, Él es el único Dios verdadero. Entonces tenemos esa comunión con nuestro Padre Dios, se nos reveló eso, que es espectacular, es una revelación espiritual. Por eso es tan importante que en tu boca salga la palabra Padre. Como decía mi Jesús en el arameo, en el hebreo, bueno, Abba, y Abba es papá, papacito, padrecito, sino que el idioma, nuestro idioma pues latino, que viene pues de la parte latina, pues es mucho más rico que el idioma que ellos profesaban en ese momento. Nuestro tiene muchas más figuras, más palabras, ¿sí? Nuestro idioma hermoso. Y en nuestro idioma podemos decir no solamente Abba, sino podemos decir Papito Dios hermoso, Padre Santo, mi Padrecito precioso, ¿sí? Porque Él es mi Padre, mi Papá hermoso. Él es mi Padre. Y para llegar a esa palabra de que es mi Padre, fue porque mi Jesús dio la vida a Él en la cruz. Si no hubiese llegado a la cruz, vana sería nuestra fe. Eso lo dice Pablo. Vana sería nuestra fe si no creemos que Él dio la vida por mí y si no creemos que Él resucitó. Son dos momentos espectaculares en la vida de nosotros como creyentes, más que creyentes, como las personas que hacemos parte del reino de los cielos, porque somos habitantes del reino de los cielos militando en este mundo. Entonces, bien en la oración que hacía mi esposa, a pesar de que estamos en este mundo, el mundo siempre nos va a estar tratando de jalonar pues para que estemos metidos en este mundo. No hacemos parte de este mundo, porque tenemos un Padre que está de tú a tú con nosotros, que está con nosotros. Y no solamente, porque mi Jesús dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estaré yo. Y no solamente está mi Jesús, sino también está la presencia de mi Padre Dios. ¡Qué hermoso! ¿Y qué decir del Espíritu Santo? La Santísima Trinidad en plenitud, inclusive mi Madre María, si tú la invocas y si tú crees en ella, está con nosotros. O sea que no hacemos parte de cualquier reino y no estamos solos. Y mi Padre Dios, confirmado con la lectura de hoy, nuestro Padre Dios está con nosotros y tenemos una comunión con Él. ¿Qué nos impide tener esa comunión con Él? Nuestras heridas emocionales. La falta de perdón con ese papá que no nos amó. La falta de perdón con esa mamá que nos abandonó.
la falta de perdón con esos padres que tal vez se peleaban y tuvieron muchos conflictos o nos abandonaron posiblemente por irse a unos sueños como los americanos tal vez, el sueño americano, el tener dinero, y nos abandonaron. O abandonamos también a nuestros hijos posiblemente y están pasando por esas situaciones. Pero qué precioso que tenemos un papá que escribe derechito sobre renglones torcidos. Y Él está esperando que vayamos a su encuentro como el hijo pródigo. Está esperando con sus brazos abiertos, no para juzgarnos, sino para que empecemos a limpiar nuestro corazón. Por eso es tan importante que empecemos a darle credibilidad a nuestra identidad como esos hijos amados de Papá Dios del cielo, porque tú lo eres. Eres esa predilecta, eres esa princesa preciosa, eres ese príncipe precioso de Papá Dios del cielo. El problema es que por tus heridas no te lo crees. Y hoy mi Jesús dice, ustedes lo van a entender cuando me crucifiquen, prácticamente. Ustedes lo van a entender. Entonces pídele al Espíritu Santo que eso lo que tú estás escuchando con la lectura de la palabra y lo que nosotros estamos dando a conocer, que realmente se te abra el entendimiento espiritual para que eso se haga vida en tu corazón. Y es importante eso, o sea, importantísimo que nosotros busquemos abrir nuestro entendimiento, pero ese entendimiento es abierto solamente por el Espíritu Santo, no es para que tú te esfuerces intelectualmente a querer entender lo que Dios dice, no. Solo el Espíritu de Dios puede abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender las palabras que están escritas en la palabra de Dios, de verdad. O sea, nadie más puede hacer que nosotros podamos ver la maravilla que hay detrás de las palabras que están escritas. Muchas personas podrán leerla, pero pocos realmente pueden entender realmente esto, porque solo si el Espíritu de Dios lo revela, podremos entender esa revelación. Importantísimo esto, importantísimo estar en la presencia de Dios, importantísimo realmente reforzar nuestra identidad. Si nosotros no fortalecemos nuestra verdadera identidad, y no es la que el mundo nos da, porque esa fue la que el mundo nos dio, no, la verdadera identidad, que nosotros somos ciudadanos del reino, que nosotros somos parte de la familia de Dios, y que si Él es nuestro Padre, nosotros como hijos también tendremos unas características como hijos de Dios. Y eso es algo sorprendente, o sea, es algo que yo creo que en su tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, muchísimos no lograban entender, porque Él con toda la propiedad, Él hablaba de quién era, con toda la propiedad Él hablaba de su papá, con toda la propiedad Él actuaba como el hijo y defendía a su padre, o sea, hablando de su padre, hablaba de las cosas de su padre, enseñaba las cosas de su padre, y como Él nos decía, pero esto no es solo mío, o sea, si ustedes quieren creer, ustedes también estarán aquí, o sea, son parte de la familia. O sea, el Señor todo el tiempo estuvo tratando de enseñarnos, ustedes tienen un padre, ustedes no son huérfanos, no están, o sea, no están aquí solamente por arte de magia, no. El Señor vino a mostrarnos a nuestro Padre. Todo el tiempo Él quiso mostrarnos a un Padre amoroso, todo el tiempo. Y Él lo hacía porque Él, como ese hijo, estaba también buscándonos a nosotros, sus hermanos. ¿Sí? Eso estaba haciendo nuestro Señor. Y nos estaba diciendo, nuestro papá, o sea, entonces, ¿por qué nos enseña la oración del Padre Nuestro? O sea, pongámosle, como la inteligencia, pongámosle nuestros sentidos. ¿Qué dice Padre Nuestro? O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos quiso enseñar esto? Padre Nuestro. O sea, nos está diciendo que todos nosotros tenemos un Padre, ¿sí? No es ese Padre que nos dio la vida, no, o sea, que por el cual nosotros nacimos, no. Ese no es nuestro Padre. Él también cuando ora al Padre Nuestro, o sea, termina siendo nuestro hermano. Entonces la situación está en que si nosotros o sea, abrimos nuestro entendimiento, nos permitimos y nos disponemos a que nuestro entendimiento sea transformado, nosotros vamos a encontrar esa gran verdad que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo.
Y él por eso lo decía, o sea, si ustedes no se disponen, ustedes van a morir con sus pecados. O sea, ustedes se perderán porque no quieren entenderlo. Y es lo claro. Dice, no quieren, ¿sí? No quieren. O sea, es cuando uno se dispone a creer que uno puede creer. Soy yo quien me dispongo a creer. Soy yo quien abro mi entendimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es lo mismo que pasa en una casa. En la casa, por ejemplo, tu esposo te está diciendo, no, yo no tengo absolutamente nada, y de verdad muestra cosas, cambios, comportamientos y demás. Yo no tengo nada, ¿sí? Y lo demuestra, no es solamente de comentario nomás. Y cuando la esposa es todo el tiempo, no, usted sí tiene, usted tal cosa, usted tal otra. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a escuchar. No está dispuesta a creer, no está dispuesta a muchas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿será que esa persona, por más de que le diga algo, lo va a creer? No. ¿Sabe qué es lo triste? Cuando nosotros hacemos eso o nos ponemos en esa actitud, como humanos que somos, terminamos cayendo en esas situaciones, ¿sí? Como humanos que somos y sin dudar algo. Muchísimas veces uno repetirle y repetirle, por ejemplo cuando es con los hijos, que no se junte con estos que van a terminar siendo marihuaneros, que no se junte, que no sé qué, que no se junte, y todas esas prevenciones y esos temores, y el hijo termina haciendo lo que tanto le dijimos. ¿Y por qué? Porque pues las palabras son poder y se volvieron realidad. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto, porque, o sea, ¿qué queremos creer? Si nosotros queremos creer simplemente que somos del mundo, y eso es lo más duro, pues ahí estaremos, no vamos a aceptar absolutamente nada de Dios. Por eso una persona es tan difícil cuando no cree en Dios. Por ejemplo, si tu hijo no está creyendo en Dios y se ha metido en alguna teoría bien particular, y tú le dices y le hablas y bueno, de todo, por las buenas, por las malas, obligado, como quiera, y tu hijo no quiere entender, y no quiere entender. ¿Por qué? Porque no quiere. Esa palabra de quiere hoy es tremendo, porque ese es el libre albedrío que Dios nos da. Si yo me dispongo, si yo digo, bueno, de pronto puedo entender algo, de pronto puedo conocer algo, de pronto voy a disponerme a mirar a ver qué aprendo, tendré disposición para que nuevas teorías lleguen a mi vida, ¿sí? Entonces, solamente si yo quiero. Por eso una persona que no quiere estudiar algo y por obligación le tocó, no quiere y no le funciona y no da con ese estudio. O sea, ese no querer es tremendo, ¿sí? Ese no querer. Si ustedes no quieren creer en mí, básicamente, ustedes no pueden ir conmigo al reino de los cielos. Y se van a morir en sus pecados. Jesús todo el tiempo nos estuvo enseñando que teníamos un hogar. Todo el tiempo nos estuvo enseñando que tenemos un Padre. Todo el tiempo Él mostró cómo era que a Dios le gustaban las cosas allá en su reino. Todo el tiempo. Él dijo, si ustedes trabajan por esto, ustedes van a ser libres, van a ser sanos, van a tener muchas cosas maravillosas en bendiciones. Pero si ustedes lo determinan. Y wow, tremendo. Entonces, por eso fácilmente decía, ustedes no pueden ir. O sea, si ustedes no creen, no pueden ir a donde yo voy. Pero si nosotros creemos, si nosotros hacemos lo que Él nos enseñó, podemos ir a donde Él se fue. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en esta tierra. Él nos dejó sus enseñanzas. Él nos dejó las herramientas, todo, o sea, nos dio todo lo que necesitamos. Él solamente iba a estar un tiempo acá. Y ese tiempo lo cumplió. Él cumplió su misión. Y Él abrió las puertas. ¿Pero para quiénes? Para los que quieren ir al reino de Dios. O sea, por eso es muy importante nosotros ser personas enseñables, educables, ser ovejas.
que nosotros no seamos carneros, que son tercos o cabras tercas, no, que seamos ovejas, que seamos enseñables, que de verdad queramos aprender las cosas del reino de Dios, pero que de verdad nos cuidemos también de caer en falsas enseñanzas. Estos son tiempos tremendos, por eso necesitamos, mientras que tengamos la palabra de Dios, necesitamos la palabra de Dios para no caer en falsas teorías, en falsas enseñanzas. Necesitamos la palabra de Dios, porque muchos realmente están cayendo en falsas teorías. Muchos simplemente defienden cosas que son legalistas, pero en la realidad no viven la presencia de Dios. O sea, viven mucho normas, pero no viven a Dios. No se identifican con el papá, con nuestro papá, con Abba Padre. No se identifican. O sea, una cosa es yo decir 1000 cosas de memoria, pero otra cosa es yo identificarme con mi papá, porque cuando me identifico con mi papá, hago las cosas conforme a mi papá quiere, ¿sí? Porque él es mi autoridad, y si él es mi autoridad, yo le obedezco. Todo eso lo enseñó nuestro Señor. El asunto es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres realmente ser hijo de Dios? ¿Tú quieres realmente llegar a la casa del Padre? ¿Tú quieres realmente sentirte ese hijo amado? Porque es que si tú quieres, tú lo aceptas y empiezas a caminar en el Señor para llegar a la presencia de Dios. Si tú quieres, no hay otra manera, no hay otra forma. Es tu libre albedrío. Si tú quieres, podrás ir a donde está nuestro Señor. De verdad, si tú quieres. Porque si tú quieres, tú vas a hacer las cosas conforme a Dios dice. ¿Sí? Porque si tú dices, yo quiero ir al cielo, pero no quiero hacer lo que Dios dice, qué pena contigo, no vas a poder entrar. La idea es que tú quieras y hagas las cosas conforme a lo que Dios dice, porque el Señor nos está pidiendo, alejémonos del pecado. Dice, ustedes no van a ir por sus pecados, ustedes se van a quedar aquí por sus pecados. Ustedes se van a quedar aquí, y pecado es tener resentimiento, pecado es dejarse manejar por la ansiedad, dejarse manipular por la depresión, porque eso no es de Dios. Eso es pecado. A Dios no le interesa que nosotros todo el tiempo estemos llorando. Así no es. El Señor necesita que vivamos en la alegría, en la fe. ¿Qué es la fe? Es mirar las cosas de manera bien, o sea, positivas, dinámicas, que estamos bien, con vida, ¿sí? De resto, no, o sea, hay muchas cosas que no son de Dios y pensamos que pasamos por la vida así nomás y no hacemos nada para cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, y la única forma es cambiando nuestra manera de pensar. Eso lo dice claramente la Biblia, y para cambiar la manera de pensar tenemos que sumergirnos en las palabras del Señor y realmente hacer las cosas como Dios quiere. Si no, no hay otra forma. Mira, ahí es bien interesante cuando el Señor da la vida por nosotros en la cruz. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te revele el poder de la cruz, que te dé revelación de la cruz. Hay un video nuestro que te lo recomiendo que lo veas sobre precisamente el poder de la revelación de la cruz. Dile al Señor, revélame la cruz, revélame. Cuando hay revelación de la cruz, tú llegas a la presencia de Dios y tienes una comunión con mi Padre Dios sorprendente. Inclusive allí en Polonia, este hermoso santo que se sacrificó por un hombre que él no conocía, San Maximiliano María Kolbe, tuvo una visión maravillosa donde vio el corazón de mi madre, el corazón inmaculado de mi madre, vio el sagrario, vio a mi Jesús, y a través de mi Jesús la inmensidad de mi Padre Dios con el Espíritu Santo. Contempla realmente lo que es el poder de la cruz, y que te revele el poder de la cruz, porque mi Jesús dijo hoy en este instante con la palabra que se lee, que a través de la cruz, cuando se ha exaltado Él, vas a comprender que tenemos un Padre.
Y Él fue el que lo envió a Él para salvarnos. ¡Qué amor tan inmenso! Lo envió a Él para rescatarnos, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Te lo recomiendo, míralo. Y si no, ve al Santísimo y dile: Señor, revélame el poder de la cruz. Dame entendimiento. Y mira un crucifijo, pero no te quedes mirándolo como agüero, porque a veces los tenemos como talismanes y lo cargamos por todo lado y lo tenemos hasta en los carros y todo eso, y lo ponemos detrás de las puertas como si eso nos fuera a liberar. Se libera cuando tú lo trasciendes, como San Francisco, que trascendió ese crucifijo, lo trascendió. La cruz de San Damián. No es que ahora te vas a conseguir la cruz de San Damián a ver si te revela también. No, es que el Señor te abra tus sentidos espirituales para mirar qué es lo que hay detrás de la cruz, qué es lo que hay detrás del poder de la muerte de Él en cruz, qué fue lo que se dio, porque es un proceso muy lindo. Mi Jesús en el huerto de los olivos absorbe nuestro pecado y en la cruz nos muestra nuestro Padre Dios hermoso. Dile: Señor, muéstrame a mi Padre, porque no lo conozco y quiero conocerlo. Dame revelación de la cruz hoy. Quiero realmente tener esa revelación. Y haz lo que hizo en ese momento alguien hermoso en el Antiguo Testamento que se llama Jacob, que se aferró al ángel allí en Peniel y se aferró, dijo: hasta que no me bendigas no te suelto. Hasta se descaderó, ¿sí? Porque dijo: yo quiero recibir tu bendición. Señor, revélame. Y ve al Santísimo y le: revélame, y haz que eso arda en tu corazón, ese anhelo de la revelación de la cruz, y vas a sorprenderte de todo lo que vas a encontrar. Revélame, Señor, el poder de la cruz. Y hay una canción muy hermosa que te la recomiendo. Dice que la cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.